una pregunta que la mayoría evita hacerse porque la respuesta duele demasiado. ¿Te amarían si lo perdieras todo? No el trabajo, no el físico, no la energía que das, no la versión útil y funcional de ti. Tú, solo tú. Maquiavelo pasó años sirviendo con lealtad absoluta a quienes luego lo torturaron y abandonaron sin miramientos, y desde ese exilio escribió algo que el mundo prefirió catalogar como cinismo antes que aceptarlo como verdad. Los hombres son ingratos, volubles, cobardes ante el peligro y ávidos de provecho. No lo escribió para destruir la esperanza, lo escribió porque había visto demasiado como para seguir mintiendo. Y lo que vio fue esto: detrás de casi todo vínculo humano hay una arquitectura invisible de intercambio. Mientras ese intercambio fluye, el amor parece incondicional. Cuando se interrumpe, la mayoría de las personas desaparecen con una elegancia que asusta. El amigo que se esfumó cuando dejaste de ser divertido, el amor que se enfrió cuando te volviste vulnerable, la familia que se distanció cuando te convertiste en carga. No es maldad pura, es naturaleza humana en su forma más honesta, y reconocerla no te vuelve cínico, te vuelve libre. Schopenhauer, otro pensador que miró al ser humano sin complacencia, escribió que incluso el amor más profundo suele ser el instinto de preservación disfrazado de entrega. Esto no significa que todo amor sea mentira, significa que todo amor es humano, y ser humano implica ser imperfecto, frágil e interesado en formas que ni siquiera siempre reconocemos en nosotros mismos. La gran trampa no está en que otros te fallen, está en que creciste creyendo que merecías amor solo por existir, y esa creencia, tan cómoda y tan seductora, es exactamente la que te deja más expuesto al dolor. Porque quien no entiende la naturaleza condicional de la mayoría de los vínculos, construye sobre arena y se sorprende cuando la marea llega. Aceptar que el amor tiene estructura, que depende de lo que se sostiene mutuamente, no destruye los lazos, los purifica. Te permite dejar de idealizar y empezar a observar, a distinguir entre quien está porque recibe y quien está porque elige, entre el vínculo que resiste el vacío y el que solo florece en la abundancia. Esos que permanecen cuando no tienes nada que ofrecer más que tu presencia existen, pero son la excepción, y tratarlos como regla es el primer error que comete quien todavía no aprendió a amar con los ojos abiertos. Ahora bien, hay algo más profundo operando en todas tus relaciones que va mucho más allá del afecto, algo que Maquiavelo entendió con una claridad perturbadora: el poder. No el poder como dominación, sino como la capacidad de mantenerte entero dentro de un vínculo. Porque quien pierde su eje para girar alrededor del otro, quien abandona su identidad para encajar en el molde que cree que el otro espera, quien siempre está disponible, siempre dice que sí, siempre resuelve, ese no es admirado, ese es consumido. Maquiavelo lo escribió de una forma que debería tatuarse en la memoria. Los hombres aman conforme su voluntad, pero temen conforme a la voluntad del príncipe. Traducido al lenguaje de las relaciones cotidianas, significa esto: el deseo no se sostiene en la entrega sin límites, se sostiene en el respeto, y el respeto nace de percibir que hay algo en ti que no está completamente disponible, que tiene peso, que tiene costo. Cuando desaparecen los límites, desaparece la tensión. Cuando desaparece la tensión, desaparece el deseo, y cuando desaparece el deseo, lo que queda es inercia o abandono. Esto no es manipulación, es estructura. La naturaleza humana opera por incentivos emocionales y sociales, y quien lo ignora paga el precio con relaciones donde da todo y recibe cada vez menos, confundiendo sacrificio con amor cuando en realidad es miedo, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a ocupar espacio. Y la ironía brutal es que ese miedo produce exactamente lo que teme, porque nadie puede desear por mucho tiempo a quien se borra para agradar. Hay un momento exacto en casi toda relación donde algo empieza a morir en silencio y nadie lo nombra. Es el momento en que decides entregarte por completo, disolverse en el otro, volverse predecible, accesible, constante. Las canciones lo llaman amor verdadero. Las películas lo convierten en el clímax emotivo. Pero Maquiavelo, que observó el poder desde sus entrañas, sabía que lo que está siempre presente pierde impacto, que lo que se ofrece sin esfuerzo se consume sin valor, y que el misterio no es un juego superficial sino una necesidad profunda del deseo humano.
Al inicio de cualquier vínculo eres un universo con tus propias órbitas, tus propios ritmos, tus silencios y tus destellos. El otro se acerca como explorador, encantado, intentando descifrar lo que eres. Pero luego, poco a poco, empiezas a girar alrededor de él. Dejas de salir solo, de decir que no, de priorizar tus proyectos, tus amigos, tus rutinas. Todo empieza a moldearse en función del otro y entonces ocurre algo paradójico. Justo cuando más te entregas, el otro empieza a alejarse. No por maldad, sino porque tu brillo ahora depende de él, y eso no atrae, agota. Mantener tu individualidad dentro de una relación no es egoísmo, es el acto más inteligente y más amoroso que puedes hacer, porque una persona que conserva su vida, sus límites, su energía como algo que el otro debe merecer y no simplemente esperar, esa persona no se vuelve distante, se vuelve indispensable. Y hay algo más que Maquiavelo vio con una lucidez que incomoda hasta hoy. Casi todas las relaciones humanas son, en alguna medida, una puesta en escena. No en el sentido de falsedad absoluta, sino como un acuerdo tácito donde cada uno interpreta la versión de sí mismo que más conviene mostrar. Sonreímos cuando sentimos rabia. Decimos que todo está bien cuando estamos hechos pedazos. Nos quedamos al lado de alguien por miedo a la soledad y lo llamamos lealtad. Construimos personajes más fáciles de amar, más fáciles de mantener, y el problema no es que lo hagamos. El problema es que después de tanto tiempo actuando nos olvidamos de quién éramos antes de aprender a fingir. Y atraemos personas que se enamoran del personaje, no de la persona, lo que garantiza que el vínculo se fracture en el momento en que la realidad inevitablemente aparece. Maquiavelo decía que todos ven lo que parece ser, pero pocos sienten lo que realmente eres. Y esa distancia entre lo que mostramos y lo que somos es exactamente donde nace la soledad más profunda, esa que se siente incluso rodeado de gente, incluso dentro de una relación, incluso en medio de los aplausos. Salir del teatro no significa volverse brutal ni destruir los vínculos que tienes. Significa tener el coraje de mostrar quién eres con carencias, contradicciones y todo, sabiendo que eso puede alejar a algunos y sabiendo también que los que se queden después de ver eso son los únicos que realmente valen. Porque el amor que nace del personaje termina cuando el personaje cansa, pero el amor que nace de la esencia resiste lo que el otro no tiene, lo que el otro perdió, lo que el otro todavía no sabe de sí mismo. Eso es lo raro, lo escaso, lo que Maquiavelo quizás nunca tuvo, pero que nosotros todavía podemos construir si dejamos de buscar aprobación y empezamos a buscar verdad. Entonces llegamos al punto donde todo converge. La gran revolución no es amar más, es amar mejor. Con los ojos abiertos, con los pies en la tierra, con el corazón entero pero no entregado al azar. Aceptar que todo vínculo tiene estructura, que el amor también es una decisión y no solo un sentimiento, no destruye la belleza de las relaciones, la profundiza, porque cuando dejas de esperar que el otro te ame sin condiciones y empiezas a construir algo consciente y recíproco, el amor deja de ser una apuesta y se convierte en arquitectura. Algo que se diseña, se cuida y se sostiene con intención. Maquiavelo murió despreciado por el mismo mundo al que intentó enseñarle a ver con claridad, y nos dejó algo que pocas veces se reconoce como lo que realmente es, un mapa del alma humana, incómodo, preciso y brutalmente honesto. Depende de nosotros usarlo no para manipular ni para blindarnos del mundo, sino para dejar de ser dominados por nuestras propias ilusiones, para amar sin engañarnos y para vivir sin necesitar el aplauso de una audiencia que nunca nos conoció de verdad.